Para dar inicio, les teníamos preparado un breve texto. El año 2020, el año de los anillos, de los ceros y los olímpicos, acaba de quedar detrás del corredor más rápido, del corredor más rápido de la historia, que ha roto todos los récords, el COVID-19. Incluso se quedó con el nombre del año en cuestión y envió para el año siguiente a los Juegos Olímpicos de Tokio. Este fenómeno, sin duda, ha despertado el interés de generar un abordaje del deporte y los impactos que va a generar en el ex año olímpico, desde una visión crítica. ¿Será que es una gran oportunidad para repensar el deporte y planificar una vuelta sostenible y que los ideales del olimpismo florezcan desde sus principios que lo inspiraron? El 2021 se prende la llama deportiva en Tokio y problematizamos desde ahora. Por lo tanto, para el día de hoy, hemos realizado una actividad con la colaboración de una red de personas e instituciones, que es la Red de Investigación Deportiva para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, compuesta por personas de 10 países: República Dominicana, El Salvador, México, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Cuba, Guatemala, Puerto Rico y Chile, junto al Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México y Área Metropolitana y el Laboratorio de Innovación Deportiva Sports Lab. El tema a problematizar tiene como nombre Efectos del COVID-19 en el deporte olímpico y paralímpico para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Les damos la bienvenida a nuestra actividad y esperamos que disfruten de los conocimientos y el espíritu deportivo de nuestros ponentes. En primer lugar, expondrá el profesor Jaime Lamboy. El profesor es licenciado, es abogado, especialista en Derecho Deportivo. Actualmente es director ejecutivo del Departamento de Alto Rendimiento del Comité Olímpico de Puerto Rico, presidente de la Comisión Legal de la Federación Internacional de Voleibol y profesor de Derecho y Deporte en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El tema que abordará el profesor Lamboy son las implicancias legales de la posposición de los Juegos Olímpicos. Luego, contamos con Víctor Ocando. Víctor es abogado venezolano, reside en Tempe, Arizona, es máster en Derecho Deportivo y además es diplomado en Historia y Derecho del Deporte, con preparación en Derecho aplicado al fútbol y en particular en cuestiones de la MLS y deporte adaptado. Es atleta adaptado dentro del programa Deviles Adapt de la Arizona State University. Abordará el tema el impacto del COVID-19 en el deporte paralímpico. Y luego, el broche de oro es Patricia Muñiz, abogada con máster en Gestión Deportiva y en Derecho Deportivo, autora, conferencista, docente y exdeportista. Abordará las implicancias legales del aplazamiento de los Juegos Olímpicos desde distintas veredas, conectando las ideas y dando el cierre final a nuestra actividad de hoy. Entonces, les quiero dar la bienvenida, que sea una muy linda jornada y espero que salga todo muy bien. Don Jaime, comencemos con usted. Víctor, Patricia, ahí van a tener sus momentos también. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Fue un reto bastante grande poder lograr conglomerar o achicar un tema tan abarcador como es las implicancias legales o las implicaciones legales de la posposición de los Juegos Olímpicos en 20 minutos, pero realmente la idea no es necesariamente profundizar en cada una de las posibles controversias que se pueden generar, sino poner el tema sobre la mesa y crear, ¿verdad?, como yo decía ayer, la curiosidad intelectual en ustedes para que puedan investigar, profundizar, seguir la conversación luego de estos 20 minutos que me han concedido. Así que yo he dividido mi ponencia o mi conversación realmente con ustedes en estos 20 minutos en 3 temas particulares. Uno es las implicaciones legales específicas de la posposición de los Juegos Olímpicos en términos de las controversias contractuales que se pueden generar debido a la posposición entre el Comité Olímpico Internacional, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos, y también que otras controversias contractuales o jurídicas se pueden nacer entre el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y todas aquellas partes o entidades o terceros que tienen contratación o relaciones jurídicas con el Comité Organizador. La segunda parte, si lo podemos llamar los próximos 5 o 6 minutos, lo abordaré desde el punto de vista jurídico-deportivo. ¿Qué implicaciones deportivas pueden tener esa posposición? Implicaciones jurídico-deportivas puede tener esa posposición
con los atletas y en sus relaciones con sus comités olímpicos nacionales. Y por último, cuáles son los retos o los obstáculos que se enfrentan los comités olímpicos nacionales ante esta posposición y qué controversias pueden anticipar y van a tener que resolver durante esta situación. No es mi pretensión darle las respuestas o decirle cómo lo vamos a resolver y cómo es que se van a resolver estas controversias. Mi idea es poner el tema a correr, decirles cuáles son las controversias que yo anticipo, ¿verdad? Desde mi estudio se pueden dar en estos contextos y luego la conversación podría continuar y sabremos los resultados a medida en que vaya pasando el tiempo. Lo primero, le recuerda a los compañeros, es importante tener los micrófonos cerrados porque si no entra el ruido desde sus ordenadores. Bueno, lo primero es que nos enfrentamos no solamente el COVID-19 es algo novel, sino que también es novel la posposición de los Juegos. Los Juegos Olímpicos nunca han sido pospuestos. Han sido cancelados anteriormente por razones de guerras mundiales, pero nunca han sido pospuestos. Así que, de por sí, el COVID nos obliga a una situación novel, pero también en los Juegos Olímpicos, al ser pospuestos, nos presentan una situación novel. Así que pueden imaginar la implicación que tiene el manejar una posposición donde se esperan alrededor de 11,000 atletas en Tokio, sin contar la cantidad de turistas, prensa, televisión, oficiales, entrenadores, y estamos hablando que el insumo, la inyección de personas hacia Tokio, estamos hablando de millones y millones de personas. Puerto Rico, que es un país pequeño, tiene 3.2 millones de personas, pues imagínense que más que la población de Puerto Rico estaría entrando a Tokio. O sea que es un influjo de población o de cantidad de personas que sobrepasa la población incluso de países pequeños o medianos incluso. Así que, Sebastián, yo te había pedido a ver si es la posible, para empezar la discusión, si pudiéramos poner en pantalla, como ustedes saben, los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional no es quien organiza los Juegos Olímpicos. Eso es una percepción que mucho el público en general tiene de que el Comité Olímpico Internacional es quien organiza los Juegos Olímpicos, y no es así. El Comité Olímpico Internacional es el dueño del evento, es el dueño de los derechos, y para organizar los Juegos Olímpicos entra en una relación contractual con una entidad jurídica que normalmente se llama el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. En este caso sería el Comité Organizador de Tokio 2020. Que es una entidad jurídica, se registra, es una entidad con personalidad jurídica particular, y esa es la entidad que entra en contrato con el Comité Olímpico Internacional. Es un contrato complicado que tiene muchas vertientes, pero les estoy poniendo ahí copia de una cláusula particular, que es la que nos corresponde ahora, que es la cláusula de terminación del contrato. Yo les voy a poner en el chat a todos para que los que les interese el tema puedan entrar a buscarlo y puedan bajar el copia del contrato si les interesara leerlo. Este es el copia del contrato. Ahí está. Esa es la copia del contrato. Profe, ¿se ve? ¿Sí? ¿Está viendo en la pantalla? Sí, yo lo estoy viendo. Ya, estamos aquí entonces. Entonces, les he pasado por el chat el enlace para que puedan descargar, si lo desean, el contrato entre el Comité Olímpico Internacional y Tokio 2020. Ese contrato tiene varios anejos y enmiendas, pero este es el contrato base. Así que lo primero que tenemos que mirar es que el contrato entre el Comité Olímpico Internacional y el comité organizador es lo que en nuestra, por lo menos en la jurisdicción de Puerto Rico y en muchas otras jurisdicciones también, se le conoce como un contrato de adhesión. Cuando ustedes lo lean, si se interesan leerlo, se van a dar cuenta que todas las cláusulas son cláusulas prehechas en favor del Comité Olímpico Internacional. Inclusive esta cláusula de terminación, como la pueden ver, la cláusula de terminación, el derecho de terminar el contrato. Un espacio abierto y por más que entrenemos y corremos, es importante que apaguen los micrófonos, compañeros. La flotadora, la bicicleta, lo que sea. Vamos a así que hay ya una necesidad de insuficiencia. Pedimos a Lesbia, por favor. Ahí. Gracias. Bueno, cosas que pasan, profe. Si se fijan en la cláusula, no sé, Sebastián, la podemos poner nuevamente. El derecho de terminación del contrato para organizar los Juegos entre el Comité Olímpico Internacional
y el comité organizador es un derecho exclusivo del Comité Olímpico Internacional. Si se fijan, dice que el Comité Olímpico Internacional tendrá el derecho de terminar este contrato y de retirar los juegos, porque nuevamente la titularidad de los juegos se mantiene con el Comité Olímpico Internacional, y esa es la cláusula de terminación. No existe en el contrato ninguna referencia ni a pandemia, ni epidemia, ni siquiera al concepto de fuerza mayor. Aunque pudiéramos colegir que la cláusula o la frase que dice que si el Comité Olímpico Internacional tiene sospecha o base suficiente para creer en su entera discreción, miren esta parte aquí que dice in its sole discretion, que la seguridad de los participantes está amenazada o en riesgo por cualquier razón. Así que es una cláusula muy particular, muy sui generis, que opera exclusivamente a favor del Comité Olímpico Internacional, pero es una cláusula de determinación. El contrato entre el Comité Olímpico Internacional y el comité organizador no contempla una cláusula de posposición, sino meramente una cláusula de cancelación. Incluso no lo puso, no está ahí, pero un poquito más abajo, si bajan el contrato, en el subinciso 3, A3, ¿verdad? Con la I minúscula 3 veces, habla que inclusive si los Juegos no se van a celebrar en el 2020, el Comité Olímpico Internacional tenía la potestad exclusiva de retirarle los Juegos. ¿Qué significa esto? Que esta situación del COVID obviamente pone en una situación al Comité Olímpico Internacional de cancelar los Juegos, pero no le conviene al Comité Olímpico Internacional cancelar los Juegos. Así que obliga al Comité Olímpico Internacional a entrar en una especie de renegociación que implicaría una innovación modificativa del contrato de organización de los Juegos. Eso muy probablemente todavía no está publicado, pero muy probablemente venga por medio de un adendum al contrato de organización de los Juegos Olímpicos entre el COI y el comité organizador. Todavía ese contrato no está puesto públicamente, por lo menos yo no lo he encontrado, pero deberíamos anticipar la figura de la innovación modificativa entre el Comité Olímpico Internacional y el comité organizador de los Juegos Olímpicos. Así que, ahora bien, todo el mundo ha hablado en términos contractuales de que este asunto del COVID constituye fuerza mayor. Y pudiéramos lograr, si tratáramos de definirla, que la fuerza mayor pues son unas circunstancias que son imprevisibles o inevitables, que provoca la alteración de las condiciones y las obligaciones entre los contratantes. Lo que sucede con la fuerza mayor, compañeros, es que en algunas jurisdicciones, particularmente la civilista, la fuerza mayor es parte de nuestro ordenamiento jurídico y está en nuestros códigos civiles, particularmente los de tradición civilista. Pero no necesariamente el concepto de fuerza mayor está enmarcado dentro del texto de una ley en otros tipos de tradiciones jurídicas, como es el common law, o como son las tradiciones asiáticas. De hecho, en Japón, que a pesar de que no es de tradición civilista, los micrófonos, por favor. Japón no es un país de tradición civilista, pero tiene una especie de código civil, no regula la definición de lo que es fuerza mayor. Y normalmente lo que se hace a nivel del derecho japonés es que los tribunales miran las cláusulas contractuales a ver qué es lo que dicen. Y en función de lo que diga el contrato es que ellos van a aplicar cualquier cláusula de fuerza mayor. Así que para reclamar esta cláusula de fuerza mayor es necesario mirar el contenido del contrato. En el caso de la relación entre el Comité Olímpico Internacional y el comité organizador de los Juegos Olímpicos, ese asunto ya está resuelto, porque ya han pospuesto los Juegos, se llegaron a unos acuerdos, no conocemos la totalidad de las especificidades de ese acuerdo, pero sí sabemos que ya Japón aceptó asumir los costos de esa posposición y los Juegos se van a llevar a cabo, por lo menos están programados para el 2021. Ahora bien, ¿qué pasa con todos aquellos contratos que el comité organizador tuvo que llegar o tuvo que incurrir para poder celebrar los Juegos? Derecho, por ejemplo, contratos laborales. El comité organizador tiene que contratar un personal y muy probablemente esos contratos laborales tenían fecha de expiración. Pues el comité organizador entonces tiene que empezar a determinar extensión de esos contratos laborales y bajo qué condiciones.
muy probablemente muchas de esas personas a lo mejor ya estaban en búsqueda de trabajo. Los que estamos en movimiento olímpico sabemos que hay muchas personas que son expertas en organización de juegos y los contratan para organizar los juegos o tal parte de la organización de los Juegos Olímpicos, y después los contratan para ir a la organización de los Juegos de la Commonwealth, y después los contratan para los Juegos Panamericanos o después para los Juegos Europeos. Son personas que se van moviendo a través del mundo, mucha gente y muchas compañías, en función, inclusive los Juegos de Lima, en los Panamericanos contrataron compañías europeas para que los ayudaran al proceso de organización. Así que eso va a provocar una modificación de los contratos laborales que el comité organizador pueda tener. También otra cosa, los contratos de construcción. Normalmente, como conocemos, las villas olímpicas se subcontratan, y usualmente es un contratista, un desarrollador que desarrolla la villa olímpica, y se da mucho el tipo de contrato en el cual el desarrollador construye a su costo, o le ceden la tierra, y construye a su costo, y después pone a disposición la construcción al comité organizador para que sirva de villa olímpica, y después el desarrollador se queda con ese inmueble y lo vende y recupera su inversión. Así que ese tipo de dinámica se da mucho a nivel de multijuego, y a pesar de que le confieso, no conozco cuál es la relación contractual entre el comité organizador y ese desarrollador en Japón, no me extrañaría que fuera ese modelo. Lo que implica es que ahora el desarrollador de ese proyecto, si ese fuera el modelo a utilizarse, estaría extendiendo la posibilidad de recuperar su inversión un año adicional. Y la villa todavía puedo anticipar que está bajo el control del desarrollador. Esto va a obligar a sentarse al comité organizador en la mesa de negociación y de alguna manera determinar cómo va a compensar esa pérdida o esa extensión de lo que el desarrollador esperaba recuperar, porque entonces para el 2021 ya el desarrollador esperaba haber vendido todas esas unidades. Así que ese es otro problema contractual que se pudiera encontrar el comité organizador. De la misma manera, las contrataciones con los hoteles van a ser elementos que va a haber que renegociar. Así que en ese sentido son muchos los problemas que el comité organizador se va a enfrentar. Nuevamente, tengo que moverme a los otros temas porque se me está acabando el tiempo, pero es importante que en ese proceso de renegociación, en mi opinión, el elemento principal tiene que ser la buena fe. Todos conocemos, ¿verdad? Lo que trabajamos en el derecho, los principios de la buena fe contractual. En estas situaciones de fuerza mayor, de cancelaciones de contratos, modificaciones de contratos, la buena fe contractual va a tomar un rol protagónico en los procesos de modificación de contrato y renegociación de contratos para evitar la mala fe de que ahora yo diga, bueno, yo le di un contrato a esta compañía, pero ahora por razones de fuerza mayor cancelo y abro otra vez la puja a ver si consigo un mejor negocio. Y me aprovecho de la situación del COVID para yo beneficiarme económicamente a pesar de que yo tenía un acuerdo con otro. Y eso podría entrar y atentar contra la buena fe contractual. Bueno, les dejo esas interrogantes y esos temas para que los analicen. ¿Cuál es la solución con relación a esas controversias? Yo no las tengo. El tiempo nos dirá, podemos especular, pero requeriría profundizar mucho más en cada uno de los temas, tiempo que no tenemos. Ahora bien, el otro asunto es el asunto deportivo. Al momento en que se pospusieron los juegos, solamente un 50, quizás un 55% de los cupos habían sido ya cualificados o asignados a los comités olímpicos nacionales o a los atletas en particular. Recordemos que las clasificaciones olímpicas se dan en dos esferas. Una, o el cupo le pertenece al atleta que lo obtuvo. Eso pasa mucho, por ejemplo, en los casos de atletismo, por ejemplo, que el que hace la marca es el que obtiene el cupo, ¿verdad? Aunque en atletismo también los relevos, pues no le pertenecen los cupos en los relevos a los atletas, sino le pertenece al país. En otros deportes, los cupos que se obtienen le pertenecen al Comité Olímpico Nacional y no al atleta en que lo obtuvo. ¿Qué significa eso? En el caso de los atletas que ya clasificaron por derecho propio y el cupo le pertenece al atleta, pues no deben haber gran problema, ya que el Comité Olímpico Internacional hizo una expresión de que esos cupos que se le dieron ya y se le asignaron a unos atletas en específico o se le asignaron al Comité Olímpico Nacional van a ser respetados. El gran problema que yo anticipo puede haber en términos de controversia jurídica
va a ser en los cupos que se le asignaron a los comités olímpicos nacionales, y ya los comités olímpicos nacionales le habían asignado ese cupo que tenían a un atleta en particular. ¿Qué pasa ahora después que se abre el año? Al final los comités olímpicos van a competir y van a querer llevar el mejor atleta que esté en las mejores condiciones para competir. Y 1 año y 3 meses de diferencia puede cambiar la circunstancia. El atleta que es el mejor hoy no necesariamente es el mejor atleta dentro de 1 año. El rendimiento es circunstancial. El alto rendimiento es circunstancial. Puede cambiar en 1 año totalmente. Por lo tanto, un comité olímpico que le asignó, que ganó un cupo y tenía la discreción para decidir quién iba a ir a los Juegos y se lo asignó a María, por decir un nombre, podría ahora decir, espérate, déjame yo esperar, porque a lo mejor en marzo del año que viene, en abril del año que viene, ya María no es mi mejor representante en ese evento. La pregunta es, ¿la asignación de ese cupo por parte del Comité Olímpico Nacional constituye un derecho adquirido del atleta? ¿O tiene la discreción el Comité Olímpico Nacional de retirarle esa asignación del cupo? Todo dependerá de 2 cosas. 1, si el Comité Olímpico Nacional tiene unos criterios establecidos y escritos de cómo se asignan los cupos. Y si tiene un proceso de adjudicación de controversia en caso de que un atleta quiera impugnar o retar la decisión del Comité Olímpico Nacional. Eso va a pasar quizás muy probablemente en comités olímpicos más grandes. En los comités olímpicos más pequeños, que tienen menos de 60, 50 atletas en los Juegos Olímpicos, muy probablemente no ocurra tanto, ya que los países pequeños, como es el caso de Puerto Rico, usualmente tenemos los atletas contados de alto rendimiento y no tenemos 5, 7, 8 atletas que puedan ocupar un cupo. Pero en comités olímpicos como Canadá, Estados Unidos, Rusia, Australia y potencias grandes como esa, pudiéramos tener esas controversias donde los atletas que ya le habían asignado el cupo, ahora el Comité Olímpico Nacional quiera recoger vela y abrir el proceso nuevamente para asegurarse que el mejor atleta vaya a los Juegos en el 2021. Usted, María, era la mejor para el 2020, pero no necesariamente la mejor para el 2020. ¿Okay? Así que también eso dependerá de cuán detallados esos procesos y criterios de otorgar las plazas en los comités olímpicos nacionales. Por último, y con esto voy cerrando, la otra gran controversia o asuntos son más internos de los comités olímpicos nacionales. Los retos y problemas con los que se enfrentan ahora los comités olímpicos nacionales son múltiples. No solamente son asuntos contractuales, pero son problemas de financiamiento. La gran mayoría de los comités olímpicos en el mundo depende de alguna manera u otra del financiamiento del Estado. Muy pocos comités olímpicos pueden decir que no reciben ningún tipo de financiamiento del Estado. Quizás Estados Unidos es de los pocos y aún así ya hizo unas expresiones de que va a necesitar un subsidio, ya está haciendo cabildeo en el Congreso para una asignación grande al Comité Olímpico de Estados Unidos. Pero todos los demás comités olímpicos necesitan del financiamiento del Estado. La pregunta es, ¿ese financiamiento va a estar disponible cuando el Estado ahora está asignando esas partidas a otras prioridades como es la salud? ¿Podría el movimiento olímpico insertarse dentro de esas prioridades o sería anticlimático reclamar ser una prioridad cuando el país está en una situación de emergencia? Es una de las controversias tanto que entiendo que los comités olímpicos van a enfrentar. También, ¿qué recursos tienen los países para entrenar durante la pandemia? Muchos países tienen centros de alto rendimiento, como lo son los países grandes, los países poderosos, con buenos recursos, y pudieran esos centros de alto rendimiento entonces empezar a restringirse solamente para nacionales cuando de ordinario hubieran estado abiertos para todo el mundo. ¿Vamos a poder otra vez enviar a nuestros atletas a esos centros de alto rendimiento, los comités olímpicos, para entrenar como lo hacían antes? ¿O los países van a cerrar el cerco por miedo a que se continúe propagando la pandemia y van a cerrar y se van a limitar solamente a sus propios atletas? Si ese fuera el caso, los países con menos recursos van a tener muchos problemas porque a lo mejor no tienen las facilidades para entrenar a ese alto nivel. El dopaje presenta una interesante situación. Ahora mismo estamos fuera de competencia. La pregunta es, ¿las pruebas de dopaje fuera de competencia no se pueden hacer en estos momentos? ¿Están paralizadas en estos momentos? ¿Cuándo se reanudarán? Eso puede crear un problema que algunos atletas que de alguna manera se quieran aventurar a utilizar sustancias prohibidas, cuando se reabre el dopaje pudiera haber un incremento en los resultados analíticos adversos por la falta de monitoreo que las agencias nacionales de antidopaje o regionales o la misma agencia mundial
no puedan tener durante este tiempo. Así que eso es otro asunto que los comités olímpicos tienen que monitorear. Y me quedan dos y con esto termino. La sobresaturación del calendario deportivo va a ser un problema para los comités olímpicos nacionales. En el caso de Puerto Rico les puedo decir que ya para el año que viene, en términos de juegos multideportivos, no estoy hablando de los eventos particulares de cada deporte, nosotros tendremos clasificatorio de Juegos Olímpicos, Panamericanos Junior, clasificatorio a los Panamericanos Junior, clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el caso de Puerto Rico, que no participa, pero muchos compañeros de Latinoamérica participan en los Juegos Bolivarianos también, que están para el 2021. Se ha calendarizado unos Juegos del Caribe para el 2021. Los Juegos Centroamericanos, los deportivos centroamericanos, que son 7 países, empiezan también un proceso. Y los clasificatorios para los Juegos Olímpicos Juveniles también serían en el 2021. Así que otro de los retos grandes que yo anticipo que los comités olímpicos nacionales tendrán es esa sobresaturación del calendario deportivo a causa de la posposición. Y por último, las relaciones con los socios, los sponsors, los auspiciadores, también crea un problema o una situación que tienen que atender los comités olímpicos nacionales, debido a que muchos auspiciadores se asocian a la marca olímpica en los países por razón de los Juegos Olímpicos. No invierten en los comités olímpicos nacionales durante el resto del ciclo y se insertan durante el año olímpico porque saben que van a tener buena exposición. Esos contratos están firmados. ¿Cómo los comités olímpicos van a ofrecerle algo a cambio a esos auspiciadores durante este año por un dinero que ya pagaron? Tendremos que extender esos contratos. Si extendemos esos contratos, le vamos a pedir algo más al auspiciador, aunque sea pro rata. Eso también es un reto que los comités olímpicos nacionales tendrán ante esta pandemia. Nuevamente, el tiempo me traiciona. Nuevamente, mi idea era poner estas ideas, poner estas controversias a correr sobre la mesa. Tengo mi opinión sobre cómo resolver algunas, pero el tiempo no nos daría. Pero la idea es que nos llevemos estas interrogantes con nosotros, lo consultemos con la almohada, como decimos acá, e investiguemos para ver cómo podemos ayudar a nuestras respectivas instituciones a atender las controversias que anticipamos vamos a tener que enfrentar. Muchas gracias. Oye, Víctor, o sea, Jaime, muchas gracias. La verdad, es como esa figurina que dice que la tiene clara. El panorama general que nos hiciste, que nos entregaste, es súper completo, como tú dices, pues, para prender esta llamita de la curiosidad intelectual, de saber todo el efecto dominó que viene después. Muchas gracias, Jaime. Vienen después las preguntas, ¿vale? Quiero aprovechar esta pausa para pedirle a Andrés Porras, para pedirle a Marisa Pérez, que puedan silenciar sus micrófonos, por favor. ¿Ya? Eso, y iPhone de Manuel, que también silencien el micrófono para que podamos desarrollar bien la actividad y no se saturen los audios. ¿Dale? Muchas gracias de antemano. Entonces, vamos, profe, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Víctor, que nos va a comentar, bueno, precisamente después de los Juegos Olímpicos vienen los Paralímpicos. Solo para acotar algo, el moderador de la reunión puede silenciar los micrófonos de todos los participantes. Carlos, muchas gracias por contarnos efectivamente, pero yo no soy el moderador, estamos usando este espacio digital. Gracias a que nos brindaron esta oportunidad, entonces por eso tenemos que autorregularnos entre nosotros, entonces genera un nivel de complejidad un poco mayor, sin embargo es un desafío poder lograrlo, así que estamos viviendo ese desafío. Muchas gracias. Marisa, bueno, y iPhone de Manuel. Ahora, bueno, vamos a hablar del deporte paralímpico, en virtud de todo lo que comentó el profesor Jaime. Es muy bueno saber qué es lo que viene después, y queremos escuchar la opinión de Víctor. Víctor es una persona muy preparada también, así que Víctor, te damos la bienvenida. Te invito a levantar el micrófono. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos. Un placer estar acá. Primero que nada, mencionar que yo, como ha dicho Sebastián, soy abogado y atleta adaptado, pero en ese sentido quería mencionarles que mi condición como atleta adaptado en algunos momentos puede dificultar la adicción. Entonces, si en algún punto de mi exposición o posteriormente para sus preguntas necesitan
alguna clarificación sobre algún tema que haya expuesto, me pueden decir y sin problema lo volvemos a abordar o acotar. En ese sentido, para hacer la explicación completa, yo tengo un cuadro de codiparesis práctica del momento de mi nacimiento, que es secuela de parálisis cerebral. Esto para contextualizar un poco de las distintas condiciones que los atletas pueden tener. Ahora bien, dicho esto, y habiendo escuchado la fantástica exposición de mis compañeros que me antecedió, yo en vez de upload to argument, puse to be uploaded to argument, para que ella no, o sea, para no sacar el contenido. Por favor, Y ahí lo puse. Jaime, también el micrófono. Y hay como él, por favor, que hace alguien más el después micrófono. tiene Es posible. Y como La- expliqué en el email, no va a copiar a ella, se copió más hacia ti para que tú decidas. Yo les quiero solicitar las disculpas. Sí, o si le quieres dar forward a ese email. Pero esto es algo que habíamos previsto que podía suceder, así que la mayor Nunca lo ha hecho paciencia. desde acá, desde la ¿Alguien conoce a iPhone Manuel, no? Para- Pues nada, yo lo voy cogiendo de ahí y voy a ir mirando. ¿O tienes algo Vamos antes de un segundo, si está. no te preocupes. Bueno, pero tranqui, Víctor, con el tema del tiempo. Sí. Dale cuando. Vamos en calling break. Lo que me interesa Me es preocupa que algo. podamos llegar a esa persona, porque yo no ¿Qué no ya lo tengo. contactaste por privado? Ya le escribí en privado. Y veo que hay uno de Ya le escribí en letras. privado. Bueno, eso es una Que lo cosa que vamos a tener. no sé si es que a lo mejor para eso no existe el error. Me da la maldición. Un segundo. Ok, bye. Sí, para quitarme la espina, se ve muy mal. Despedimos, por favor. Sí, porque me da la espina, la mala espina. ¿Quieres comer algo? Un segundo. Hola. Yo lo he comido ya, es un café de eso. Uy. Un segundo, por favor. Hola. Hola. ¿Quién es iPhone Manuel? Si por favor está escuchando, que apague el micrófono ahora. Que se escucha el audio y no nos permite avanzar nuestra actividad. Parece que ya terminó la llamada. Sí, ahí lo apagó. Por favor. Lo había apagado recién y ahora lo tiene que apagar. Pero parece que ahí ya lo comprendió. No, aún no. Víctor, parece que ya ahora sí. Vamos, cuestiones que pasan en vivo. Como le decía, quise hacer esta mención al principio porque, habiendo escuchado la fantástica exposición de mi compañero Jaime Lamboy, quizá abordar los temas jurídicos, deportivos y los temas económicos puede ser caer, llover sobre mojado, como se dice coloquialmente. Y yo he querido traer hoy el tema de el estigma que se ha levantado de nuevo o se ha fortalecido a partir de esta pandemia del COVID-19 sobre los atletas con discapacidad, los atletas paralímpicos. Pero para hacer esto, tengo que hacer un punto previo, otro punto previo, para explicar que no todo atleta adaptado
es un atleta paralímpico y no todo deporte adaptado es un deporte paralímpico. El deporte adaptado es aquella modalidad deportiva que permite adaptaciones a su naturaleza, a su esencia, para incluir a personas con discapacidad o al colectivo de personas con discapacidad. Estas adaptaciones pueden ser, bien sea de espacio, de material, de la normativa del juego como tal, o de la táctica como tal, de los, no el juego, la normativa, sino la norma propia del juego que se trata, de la modalidad que se trata. Por otro lado, el deporte inclusivo es el que permite al mismo tiempo interactuar y converger a personas con discapacidad y sin discapacidad en un deporte. Y el deporte paralímpico, aquel deporte adaptado, pero que está reconocido por el Comité Paralímpico Internacional. Dicho esto ahora, ¿cuál es el problema que nos enfrentamos ahora en cuanto al COVID-19, la salud de los atletas y el estigma del que le hablaba? Hay una preocupación entre los atletas que ha llegado al Comité Paralímpico Internacional, que se dice que el atleta con discapacidad es más vulnerable para tener posibilidades de contagio del COVID-19. Entonces, había cuenta de esta situación, el Comité Paralímpico Internacional emitió un boletín de información a sus miembros explicando que no hay certeza todavía de que el COVID-19 afecte en mayor medida a las personas con discapacidad, porque es muy importante acotar esto, no se trata de un grupo homogéneo, no estamos hablando de una población homogénea y todas las personas con discapacidad tenemos de condiciones distintas que puede que no nos afecte o que nos afecte en mayor o menor medida. Un caso particular que menciona el comité son aquellos casos, aquellas condiciones donde se ve afectado el sistema inmunológico de las personas con discapacidad o atletas, y hay la posibilidad de que estas personas tengan, obviamente por la condición que sufren, la posibilidad de contagio. Pero entonces, dicho esto, cuáles son las medidas o cuáles son las posibilidades de que la persona no se contagie o aquellas personas que se puedan contagiar del virus? Tanto el CDC, que es acá en Estados Unidos el Centro de Enfermedades Infecciosas, y la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, para el caso de este lado de la región, ha emitido una serie de recomendaciones y dirigida a ciertas personas, objetivos donde ellos consideran que aquellas personas puedan tener mayor riesgo de contagio, que son las personas con movilidad reducida, las personas que tengan alguna dificultad para comunicar el síntoma, o aquellas que tengan dificultad para recibir la información. Entonces, un ejemplo práctico que, como he dicho, no es general, es específico
a la condición de este servidor que está acá con ustedes hoy. Primero que nada, no soy un atleta paralímpico, soy un atleta adaptado, en base a la explicación que acabo de terminar. Yo, por mi condición, tengo un lado, el lado izquierdo, más afectado por la parálisis y la condición que tengo. Esto dificulta que mi mano izquierda, si la ven, la voy a poner en cámara, yo tenga más dificultad quizás para lavarme las manos, que es la primera y la más importante medida que todas las personas, cualquier experto, cualquier organización han manifestado como prevención del virus. Entonces, si yo tengo esta dificultad, que la he perfeccionado con el tiempo, yo puedo estar quizá en riesgo de contagio. Otro caso, una persona con discapacidad visual que usa su bastón guía, tiene que salir a la calle cuando puede salir, depende de las medidas gubernamentales de confinamiento. Si sale, tiene que tomar la precaución de desinfectar el bastón cada vez que llega de la calle, usar guantes, porque es su principal, como decir, herramienta, y hay un riesgo de contagio si no lo hiciera. Lo mismo en mi caso con mi silla de ruedas o con mi silla de ruedas eléctrica cuando voy al supermercado. Son equipos que deben tener medidas de higiene, al igual que cualquier cosa que cualquier persona toca. No hay distinción en este sentido. Entonces, vamos a lo otro. ¿Cuáles son las medidas? Porque quiero también exponer cuáles son las medidas que recomienda la Organización Mundial de la Salud para prevenir esto, además de la que le he comunicado. En muchos casos, los atletas con discapacidad tienen un cuidador, una persona que lo ayuda en algunas tareas de su vida diaria, como puede ser lavar, cocinar o cualquier actividad de su vida diaria. Obviamente, habida cuenta de esta situación, el interesado tendría que asegurarse, según las recomendaciones médicas de la Organización Mundial de la Salud, que la persona que lo cuida no ha estado en contacto con una persona con el virus, o que esta persona no lo tiene. Parecería muy lógico lo que estoy diciendo, pero lo que quiero dejarle con este mensaje corto de 20 minutos que tengo hoy es la posibilidad de que puedan visibilizar los retos y desafíos que los atletas con discapacidad pueden estar enfrentando, porque todo el mundo se está enfocando en la industria del fútbol, que está paralizada, la industria, el comité olímpico, la consecuencia jurídica o económica que hablaba mi compañero Jaime, pero el tema de salud para los atletas con discapacidad es neurálgico, es primordial para el atleta. Entonces, otro ejemplo sería aquellas personas que no pueden recibir la información correctamente. Entonces, se insta en la medida a los gobiernos para que en sus comunicados oficiales, tanto prensa como web, como televisión, puedan establecer medidas inclusivas para que las personas con discapacidad puedan estar informadas. Como el caso básico,
un intérprete de lengua de señas que transmita el mensaje que el líder, la autoridad política está transmitiendo en el momento. Si no, puede haber una dificultad de comprensión para esa persona. Entonces, son varias cuestiones y varias situaciones que se pueden dar, como también otra cuestión en cuanto a los cuidadores que hablaba hace un momento. Se recomienda que la persona con discapacidad tenga no solo una institución o un centro de ayuda, sino varios centros, varias personas como cuidadores que puedan, como decir, dar un abanico de posibilidades si una persona de un determinado centro se contagiara del virus y tenga más opciones, e incluso hablan en la medida de lo posible, porque los atletas paralímpicos, atletas con discapacidad, quizá en cuestión de ingreso tienen en muchos casos un trabajo medio tiempo, que en la medida de lo posible puedan tener la posibilidad de ayudar al centro para pagarle al cuidador que van a utilizar, o hacer un acuerdo entre la parte, entre la persona y el cuidador. Porque como le he dicho, son situaciones que pueden generarse. Ahora bien, en el aspecto que hablaba también mi compañero de de las villas deportivas que pueden restringir el acceso de atletas, en el caso de Estados Unidos, se ha establecido como política inicial que solamente puedan hacer uso los que para el momento del confinamiento o el inicio de la pandemia estaban dentro dentro de la villa, y no para el uso de atletas que viviendo en Colorado, que es donde está el centro, puedan acceder a ellos, porque traerían el virus de afuera. Eso por un lado. Y otra cosa que también comenzaba mi compañero es que ya se ha iniciado, por lo menos acá en este lado, la iniciativa de pedir un subsidio para afrontar los gastos por fuerza mayor producto de la pandemia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué están haciendo ahora mismo los atletas? Y esto es importante mencionarlo, porque cuando a un atleta le quitan primero su principal pasión, y segundo, lo que hace, esto puede generar mucho estrés, porque hay muchas cosas pasando afuera y muchas preocupaciones que no son distintas a la persona con discapacidad, son de todos en general, todos la tenemos en este momento. Entonces, el Comité Paralímpico Internacional, a través de su Consejo de Atención al Atleta y la Comisión Médica, han comenzado una serie de recomendaciones donde recomiendan al atleta practicar por lo menos 3 minutos de mindfulness para tranquilizar, llevar paz al cuerpo, que es una estrategia, meditación totalmente de relajación. Al inicio del día también recomiendan levantarse temprano a ver la puesta del sol, por el sentido de tranquilidad que
que produce para el atleta, porque acá voy a lo siguiente, y es mi punto final para que se van un mensaje tras esta amarilla. El punto final es qué está haciendo el atleta en este momento, además de las recomendaciones de prevención y las recomendaciones de médicas para mindfulness, hacer el día más llevadero. Se le ha recomendado que se conviertan no en personas que hacen, sino personas que son. No hacer, sino ser. Yo hago, o lo que yo hago es competir a este nivel. Yo soy atleta paralímpico. Le están buscando, coloquialmente, como se dice, la vuelta, y decirle al atleta, no te enfoques en lo que haces, sino en lo que eres. Y llevar este tiempo para transmitir lo que los atletas son, o la esencia de la persona. Y esto es muy interesante porque se ha puesto en marcha una campaña de el mismo objetivo, distinta fecha. Para que esté claro, el objetivo sigue siendo el mismo, como aquella frase que dice, sí, cambia el plan, pero no cambia la meta. Está ahí la meta, sigue, pero el plan puede ser distinto. Y quiero hablar de un caso particular. En una entrevista que se le hizo al atleta paralímpico de tenis de mesa, Kim Davis, inglés, británico, que él, además de ser atleta, es médico junior en un hospital de Londres. Y en este momento está colaborando en el hospital para enfrentar el virus. Y en el reportaje que está disponible en la web del Comité Paralímpico Internacional, él habla de un punto que me recordaba lo que decía también mi compañero que me antecedió, cuando hablamos de que el rendimiento es circunstancial del año en el que podemos estar. En el caso de los atletas paralímpicos o atletas con discapacidad, yo sé dónde estoy hoy, pero quizás en aquellas condiciones o aquellos atletas que tienen condiciones que pueden deteriorar su condición física con el paso del tiempo, pueden verse afectados y pueden generar más ansiedad el hecho de que se haya pospuesto, porque yo hoy clasifiqué o estaba por clasificar porque estaba preparado física y mentalmente, pero no sé cómo voy a estar mañana. Y aquí voy con algunos valores del Comité Olímpico Internacional y de los atletas, que se trata sobre dar el ejemplo de que se pueden romper barreras, de que pueden redefinir sus límites y de que pueden, con su ejemplo, poner a prueba la capacidad de su cuerpo. Entonces, al no poder hacer esto causa, como hemos dicho, ansiedad, pero le da un poco de perspectiva, y con eso quería cerrar, tanto al atleta olímpico, que está en distintas condiciones, como a cualquier persona que hoy en día está en esta industria. Estamos analizando esto de una forma un poco, diría, con respecto a opiniones contrarias, no muy humanizada que se diga, porque no estamos
quizá analizando aspectos económicos, aspectos competicionales, pero ¿qué pasa con el ser humano, con el atleta que está hoy viviendo esta situación? No porque como un deportista profesional que no recibo mi ingreso, o como algún equipo que quizás no reciba su ingreso económico, o las circunstancias contractuales, sino el deportista lo que está sintiendo, porque en muchos casos el demostrar estos valores de coraje y de determinación es el vehículo que estos atletas, y lo sé por experiencia propia, utilizamos para superar adversidades. Porque para mí, y esto es algo, una frase que siempre digo al inicio de cualquier tema, no lo digo al principio, lo digo al final: la adversidad viste distintas máscaras en la vida. Todos tenemos distintas máscaras que enfrentar, pero si la miramos a la cara, le quitamos su poder y lo convertimos en nuestro. Entonces, con eso quiero dejarlo, y como decía mi compañero, quizá dejarle una semilla de que hoy no nos enfoquemos en pensar qué va a pasar mañana con la prueba antidopaje, las circunstancias económicas, sino poner en perspectiva de la fortuna que tenemos por lo que tenemos, que entiendo que la mayoría de los que estamos acá estamos hoy sanos, y que hay circunstancias que nos impiden ver cómo vamos a estar mañana. Entonces, con esa perspectiva quiero cerrar mi exposición y darle paso a mi compañera. Muchas gracias. Víctor, muchas gracias. Creo que es yo iba a decir una pincelada, pero en realidad es un baño de humanidad. El mundo tan rápido, el mundo tan desde el rendimiento, desde el logro, nos ha hecho ir muy rápido, y ir tan rápido también nos ha desconectado de toda nuestra capa social, de todo nuestro ecosistema, nuestra relación con la naturaleza. Así que creo que es muy bueno lo que tú planteas, de poner la pelota en el piso, mirar hacia el frente, y si no vamos todos, no va nadie. Así que creo que es una muy buena oportunidad que nos está dando esto de mirarnos a los ojos. Así que, Víctor, muchas gracias por tu exposición. Ahora vamos a presentar a la Patti. La Patti tiene un trabajo magistral que nos va a proponer también, así que ella pidió cerrar porque sabía a lo que iba a conectar. Entonces, sin más, quiero dejarla, darte la bienvenida, Patti. Y espero que, bueno, esto, entendiendo también las dificultades que tuvimos respecto al micrófono, ahora ya soy admin del micrófono, así que tranquilidad para todo el mundo. Cosas que pasan, el tiempo se recuperó y estamos súper bien con el tiempo, así que relájense, disfrútenlo, porque está hecho con mucho cariño para ustedes. Así que adelante, Pati. Pues muchas gracias por la presentación, mi querido Sebastián. Saludo con gusto. Para mí ha sido un honor estar al lado de grandes personalidades. El doctor Jaime Lamboy, con quien tuve oportunidad de tomar clases en el máster en Derecho Deportivo, de las mejores clases que he tomado. Víctor Ocando, la verdad, un atleta adaptado y abogado deportivo que admiro mucho. De verdad es impresionante lo que haces, y el mensaje que diste, bueno, pues creo que llegó a muchos de nosotros, ¿no? El tema humano que hemos dejado muy de lado, ¿no? Que solamente nos enfocamos en la parte competitiva, alto rendimiento, y bueno, ahorita voy a tocar un poco de esa parte, pero también la cuestión social, ¿no? Entonces, bien nos decía el doctor Jaime Lamboy que los Juegos Olímpicos, ¿no? Se han tenido que cancelar en 3 ocasiones, respectivamente por la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero ha habido otros casos en donde los Juegos Olímpicos se han visto también empapados de cosas externas como actos de terrorismo, ¿no? En el caso de Múnich 72, lo que se conoce como el Septiembre Negro. No voy a andar un poquito por la cuestión de tiempo, pero es muy interesante también el tema de antecedentes históricos. En Atlanta 96 también hubo un atentado, en este caso en el Jardín Olímpico, y aunque en esas dos circunstancias se vieron afectados los Juegos Olímpicos por horas, inclusive días, pues se decidió que se continuara, ¿no? También
Ha habido actos de boicot, como en el caso de Montreal en 1976, en Moscú, donde más de 60 países no asistieron a los Juegos Olímpicos, ¿no? Recordemos que el boicot es generalmente cuando un Comité Olímpico Nacional, ¿no? Generalmente por alguna presión, decide no asistir, ¿no? También en Los Ángeles 84, pues vimos que en este caso la Unión Soviética, o la entonces Unión Soviética, decidió no asistir. Y, por ejemplo, los pasados Juegos Olímpicos de Río, pues tampoco estuvieron ajenos a circunstancias externas. Vimos el famoso caso del virus del Zika, que sin embargo pues no pasó a mayor, ¿no? Se desarrollaron de manera normal. Ahora, bien tocaba el doctor Jaime Lamboy el tema del comité organizador, en este caso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, solamente para poner una cifra sobre la mesa y que nos veamos la dimensión del aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Está contemplado, ¿no? que el aplazamiento le cueste al comité organizador alrededor de $2.700 millones. Evidentemente esta cifra no la vamos a ver hasta el final, es una cifra que se está proyectando, ¿no? Y de ahí dijimos que los grandes actores es Comité Olímpico Internacional, Comité Organizador. Sin embargo, vámonos a la base, en este caso, del movimiento olímpico, vámonos a los actores principales, ¿no? Ahorita voy a tocar el tema un poquito más social, como decía Víctor, pero vámonos por partes. En el caso del atleta, ha habido diferentes implicaciones. Simplemente les voy a poner un ejemplo. En el caso de los atletas que estaban patrocinados, ¿no? Y que en este caso el contrato se extendía o estaba acorde al ciclo olímpico. ¿Qué sucede? Se podría entender en un principio que se va a alargar o se va a postergar a un año. Sin embargo, recordemos que al final, pues el contrato es voluntad de las partes y hay contratos en los que señala su terminación en la fecha en la que terminaban los Juegos Olímpicos. Ahora, ha habido casos, y aquí, por ejemplo, que tengo compañeros que me están escuchando desde Colombia, en semanas pasadas yo había escuchado que un patrocinador de allá había dejado de apoyar a atletas que iban a ir a Juegos Olímpicos, ¿no? De manera unilateral. Entonces, aquí vamos a ver de todo, ¿no? Y bien lo decía el doctor Lamboy, y es un punto clave, la renegociación. Estamos ante un caso de fuerza mayor, es decir, algo que nadie pudo prever, algo que es inevitable y que se tiene que renegociar en muchos casos y atender, como bien lo decía el doctor Lamboy, a la buena fe, ¿no? De las partes. Es decir, es algo que al final de cuentas nos está afectando a todos de diferente manera. Otro caso también, por ejemplo, es en el tema de las implicaciones hacia los atletas, la edad para competir, ¿no? Sabemos que hay edad mínima en algunos deportes, esto lo marca la Federación Internacional, y edad máxima, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los atletas que tenían 23 años para estos Juegos Olímpicos, en el caso, por ejemplo, de fútbol, la sub-23, y el siguiente año tienen 24? ¿Van a poder competir? No. En un principio, el Comité Olímpico Internacional ha dicho que precisamente no se va a afectar, ¿no? Esta participación, esto es importante comentarlo, inclusive ha hecho mención sobre que los atletas que ya estaban clasificados bajo un título nominal, ¿no? Recordemos, y lo comentaba el doctor Lamboy, que muchas de estas plazas o sea, que se consiguen algunas son de manera nominal, pero muchas también son, ¿cómo se llama? A nombre del comité, o más bien por parte del Comité Olímpico Nacional, quien decide quién es el que va a ir. Entonces, aquí no me dejarán mentir los entrenadores deportivos, los metodólogos. El que hoy, por ejemplo, estaba en la mejor forma deportiva, tal vez en un año no lo esté. Entonces, este es un punto clave, ¿no? Y que vamos a ver atletas que, por ejemplo, pudieron haber ganado inclusive una presea o estar en los mejores lugares, que el siguiente año no, y al revés, atletas que si se hubiera llevado a cabo en este año, hubieran quedado en los primeros lugares y que el siguiente año tal vez no, les digo, perdón, al revés, que en este caso pueden quedar en los mejores lugares dentro de un año. Comentaban aquí en uno de los comentarios, y quiero hacer una pequeña aclaración, en el tema de las lesiones. Efectivamente, vamos a ver un año que lo que se le llama el año muerto en el ciclo olímpico, que va a estar sobresaturado en competencias. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las lesiones hacia los atletas? La parte metodológica tiene que estar sumamente cuidada, la preparación, porque aunque son eventos que son para clasificar, son eventos, en este caso, para sumar puntos clasificatorios, eventos regionales, es importante en la medida de lo posible, ¿no? Porque sabemos que el alto rendimiento, pues muchas veces no es igual a salud, y lo dicen muchos expertos, ¿no? Aquí hay que tener cuidado también con la salud, o cuidar lo más posible la salud física y mental, ¿no? Del atleta en esta sobresaturación, ¿no? Y también el tema de lesiones. Vamos a ver atletas que si se hubiera llevado a cabo este año los Juegos Olímpicos, ¿no? Tal vez no se hubieran lesionado y el siguiente sí. O sea, va a haber una conjugación
conjugación, ¿no? Un cambio de papeles por este aplazamiento. Otro tema, y que por ahí lo mencionaba el doctor Lamboy, el tema del dopaje. Es curioso porque va a haber atletas, y este también es la otra cara de la moneda, va a haber atletas que están, por ejemplo, ahorita siguiendo con su sanción por dopaje y que terminen tal vez este año o inclusive el siguiente y que todavía alcancen a clasificar a Juegos Olímpicos. Ojo, entonces aquí, por ejemplo, en una parte le perjudicó a algunos atletas y a otros, a lo mejor son pocos los casos, pero también los benefició. Entonces, también en ese caso es sumamente importante tomarlo en cuenta. El caso del presupuesto en la preparación, por ahí tocaba el tema también el doctor Lamboy, pero recordemos que la mayor parte del presupuesto, sobre todo en países de Latinoamérica, viene del gobierno. Entonces, aquí también yo coincido totalmente y es un enfoque que yo le doy, y aquí vamos a hablar un poquito ya de la parte general, de la parte social. O sea, ¿qué sucede cuando normalmente al presupuesto del deporte es el último del último de lo último? ¿No? ¿Qué sucede ahora que tengo precisamente el aplazamiento de los Juegos Olímpicos cuando ya este año yo ya di un presupuesto? Por darles una cifra, una idea, en México se otorgaron en este año $15 millones para la preparación de los atletas rumbo a Tokio. Ahora, ¿qué sucede el siguiente año? ¿Se va a repetir ese presupuesto? Vamos a llegar se va a llegar al Congreso y decir, oye, dame prioridad a mí cuando el sistema de salud estuvo colapsado, cuando hay que reactivar la economía, cuando normalmente, y aquí quiero hablar un poquito de la política, de las políticas públicas en el deporte, normalmente no se ve, o más bien en materia de cultura física, porque ese es el término general y en particular hablamos de deporte, en materia de cultura física no hay una política pública, ¿no? Donde realmente se dé una ponderación hacia el tema, en este caso de cultura física, sino que se ve en el último lugar, ¿no? Y el tema del deporte de alto rendimiento se ve aislado, cuando no, tendría que ser algo en conjunto, es decir, el tema de cultura física a mí me ayuda a prevenir, por ejemplo, en este caso, la obesidad. En México ocupamos el primer lugar en obesidad infantil, el segundo en obesidad de adulto. Eso me ayudaría a prevenir, por ejemplo, el tema de violencia que estamos sufriendo mucho acá en México, muchas enfermedades crónico-degenerativas, a través de la actividad física, que pueden ser también en un tema de prevención. Sin embargo, no hay ese tema, ¿no? Entonces, también el tema del que quería tocar, el tema de atletas paralímpicos, que de verdad muchísimas gracias por tu aportación, Víctor. Y bien establecida la diferencia entre atleta adaptado y atleta paralímpico. En este caso, precisamente también el tema desde la inclusión, ¿no? De las personas con discapacidad en el deporte, pues vemos que hay muchísimas cosas que nos faltan. Al respecto, yo quiero hacer mención sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ahí si me pueden ayudar con el link. En el artículo 30 establece precisamente, y si no se quieren ahora sí que leer toda la convención, en el artículo 30 establece la inclusión de las personas con discapacidad en actividades deportivas en todos los niveles, ¿no? Porque siempre vemos, repito, el tema del alto rendimiento, sin embargo, desde los temas de iniciación, los temas de rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otros de los actores que se han visto fuertemente afectados, pues es el tema de los entrenadores, ¿no? También vemos como primer actor al atleta, sin embargo, hay alguien que siempre estuvo ahí en la cancha, estuvo en la alberca, estuvo en el área de competencia, ¿no? Le llaman, una vez escuché que le llaman los héroes ocultos, ¿no? No son los que reciben las medallas, pero al final de cuentas son los que están acompañando y les dan el seguimiento fundamental para que exista ese resultado deportivo. ¿Cuántos entrenadores ahorita no se han quedado en este tema relegados en la cuestión de trabajo, en la cuestión, por ejemplo, de que ellos estaban contratados hasta terminando nuevamente el ciclo olímpico? ¿Qué va a suceder el siguiente año? O sea, va a haber atletas que van a estar acompañados del entrenador, va a haber atletas que se les va a cambiar de entrenador, o sea, todo este tipo de circunstancias no las podemos prever o no las podemos vislumbrar hasta el siguiente año, hasta que termine en este caso los Juegos Olímpicos que están previstos para 2021. Por ejemplo, las federaciones internacionales han dejado de percibir una cantidad impresionante también porque han dejado de realizar eventos que tenían ya contemplados, inclusive dentro de su presupuesto, preolímpicos, eventos internacionales que sumaban puntos, abiertos, etcétera, etcétera. Y a su vez, las federaciones nacionales pues han tenido este impacto, campeonatos nacionales, eventos selectivos, ¿no? Es muy importante, ayer estábamos hablando, por ejemplo, del tema de elecciones en federaciones y aquí me preguntaban,
oye, pues normalmente es de 4 años. ¿Por qué? Porque lo que dura un consejo directivo en una federación. ¿Por qué? Porque obedece al ciclo olímpico. Sin embargo, imagínate que hacen las elecciones, ¿no? Unos meses antes de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, o sea, va a llegar un nuevo presidente, va a llegar un nuevo consejo directivo a meses, ¿no? De que están unos Juegos Olímpicos. Entonces me decían, se alarga, o sea, ¿qué es lo que va a suceder? Y aquí también tenemos que irnos acorde, o sea, a una cuestión o a una situación, ¿no? De manera histórica que no había sucedido, ¿no? Bien lo comentaba el doctor Lamboy. Dentro del contrato se hablaba de que se podían retirar los Juegos Olímpicos, es decir, podía haber una cancelación por cualquiera de estas circunstancias que ya había comentado, ¿no? El tema de actos de terrorismo, boicot, desorden civil, etcétera, etcétera, pero nunca se previó el tema del aplazamiento. Entonces estamos ante un hecho histórico y sin precedentes, ¿no? Aquí quien la tiene ahora sí que del lado más vulnerable, por así decirlo, no solamente es el comité organizador, también vemos en el caso de varios atletas que varios y entrenadores y todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Cuando hablo también del tema del entrenador, recordemos que el atleta tiene alrededor todo un equipo multidisciplinario, doctores, nutriólogos, psicólogos, etcétera. Entonces, realmente le pegó a toda la estructura, ¿no? Y vamos a ver atletas, lo que decíamos, que van a estar enfocados en su preparación deportiva, en la cuestión meramente competitiva, y vamos a ver atletas que van a estar, perdón la expresión, sufriendo por el tema inclusive presupuestario. Otro de los actores, también los comités olímpicos nacionales, también lo comentaba el doctor Lamboy, en este caso, muchos de ellos, sobre todo a nivel latinoamericano, reciben dinero, en este caso del gobierno. Entonces, volvemos al punto, aquí, ¿qué sucede? O sea, ¿a qué le voy a dar prioridad si mi sistema de salud estuvo colapsado, si hay que reactivar la economía, ¿no? Y en último, como los decía, o sea, no se ve el tema de cultura física y en este caso del deporte ya como una cuestión transversal, sino se ve como una cuestión aislada, ¿no? Entonces te voy a dar, cada que haya Juegos Olímpicos, un mayor presupuesto. Sin embargo, te lo voy a volver a repetir cuando mi sistema económico está colapsado, ¿sí me explico? Entonces, todas estas situaciones son las que vamos a ver el siguiente año. Como les comentaba, en el caso de México, pues vamos a tener un gran reto el siguiente 2021, ¿no? Con respecto al presupuesto que se va a dar para los atletas hacia Juegos Olímpicos. En este año se presentó, simplemente a manera de referencia, que a muchos atletas les decían que ellos desembolsaran para los eventos internacionales y posteriormente se les regresaba este dinero. Entonces, tú sabes, o ustedes saben perfectamente la realidad deportiva, o sea, un atleta amateur es muy difícil que esté desembolsando para eventos internacionales a cada rato para sumar puntos. Entonces, volvemos al tema y lo que decíamos en un principio, vamos a ver atletas que probablemente hubieran tenido un mejor resultado este año, ¿no? Y a otros atletas que le pudiera beneficiar el tema del aplazamiento. No todo es malo y esto también lo tengo que recalcar. Atletas que este año ni siquiera pudieron haber asistido, como en el caso de los atletas que mencionaba que están, pues por así decirlo, purgando, ¿no? La sanción en el caso de dopaje, y el siguiente año sí van a poder ir. Vamos a ver medallistas que el siguiente año, medallistas olímpicos que inclusive este año pudieron no serlo, ¿no? Vamos a ver el tema también de atletas fuera por el tema de las lesiones, atletas fuera inclusive por otros temas que pudieran alterar también la participación. Entonces, con esto quiero cerrar agradeciendo también la invitación, agradeciendo pues conjuntar o estar con estos dos grandes personajes, y bueno, pues con esto acabo mi participación, agradeciendo también el tema de la invitación a esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. En el lenguaje de señas, o en la lengua de señas, el aplauso es así. Entonces, yo creo que es muy importante que seamos desde ya inclusivos en la forma en cómo nos relacionamos, porque probablemente las charlas de los tres expositores daba para un aplauso, y la verdad es que adaptándose es que también tenemos que incluir en nuestra forma de expresarnos también aprendizajes de otros espacios, como el lenguaje de señas, que nos permite aplaudir de esta forma. Entonces, el aplauso para ustedes tres, la verdad es que es muy fuerte. Agradecerles y abrir las preguntas, abrir el espacio a las personas que están acompañándonos, agradecer también a todas las 44 personas que tenemos acá invitadas. Entonces, esto nosotros desde el grupo de investigación de
de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, al cual me invitó Johnny Iglesias a participar. Quería darles las gracias porque creemos que necesitamos ir juntos. La filosofía Ubuntu del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo es yo soy porque somos todos, entonces es una tremenda oportunidad de ir juntos hacia adelante, de construir un camino, y qué mejor que en la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, más la región latinoamericana, que es donde eventualmente han estado los mejores deportistas a lo largo de la historia. Entonces es un buen momento para nosotros organizarnos y considerar y entender el deporte desde aspectos más complejos que los meramente deportivos de fases industriales. Quiero abrir las preguntas. Alguien que quisiera levantar la manito, pueden levantar la manito digitalmente también, ojo, que la aplicación se los permite. Y si no, alguien podría escribir en el chat que quiere palabra y yo voy a inmediatamente habilitarlo. Creo que hay una pregunta, Sebastián, ahí de JJ Muñoz. De Néstor Álvarez, hay una pregunta. Vamos a ver. Arriba. Néstor, ya, ¿se tienen noticias de aquellos países donde se celebrarían eventos clasificatorios que fueron cancelados por el COVID-19, nuevas fechas, países que no podrán celebrarlos? ¿Hay alguien? Para Puerto Rico. Jaime. Mira, eso está cambiando, güey. Estamos recibiendo noticias todos los días. En algunos casos, hay federaciones internacionales que han anunciado, ¿verdad? Tendríamos que ir deporte por deporte, que han anunciado cambios de sede en los eventos clasificatorios, y hay otros donde se han confirmado el mismo. Por ejemplo, yo te puedo decir en lucha que, por ejemplo, el repechaje mundial de lucha olímpica iba a ser en Bulgaria, y ahora mismo no necesariamente va a ser en Bulgaria. Va a haber un repechaje olímpico porque el manual de clasificación en lucha ya todos los cupos, casi todos los cupos están asignados, pero faltaba un repechaje mundial que iba a ser en Bulgaria, y ahora ese ha sido obviamente recalendarizado, pero la sede también ha sido reconsiderada. Tenis de mesa iba a ser en Argentina, por ejemplo, el clasificatorio individual y el clasificatorio por parejas mixtas, y también ya Argentina no va a ser en Argentina, muy probablemente sea en Estados Unidos o Canadá. Así que cada deporte, pero sin embargo, por ejemplo, en FIBA, en baloncesto, lo que hicieron, movieron los clasificatorios mundiales de los 6 cupos que quedaban, de los 4, creo que quedan 4 o 5 cupos, los movieron para las mismas fechas en junio del 2021, y por ahora se quedan las mismas sedes. Así que eso varía de deporte en deporte. Si hay algunos que han anunciado dónde van a ser, hay otros que han dicho no sabemos, y hay otros que han dicho no sabemos dónde va a ser, pero sabemos que en este tampoco va a ser. Es decir, como el caso de Bulgaria, por ejemplo. Así que varía de deporte en deporte, y por lo menos desde el punto de vista mío, ¿verdad? Como director de alto rendimiento en Puerto Rico, el Departamento de Alto Rendimiento va monitoreando las redes constantemente y en comunicación con los presidentes federativos, porque son los que van a recibir la información de primera mano. Muchas gracias, profe. ¿Alguien tiene otra duda? A ver, tenemos a JJ Muñoz, que pregunta, ¿esos atletas que quedan fuera por lesión o pruebas de dopaje se sustituyen por nuevos atletas del mismo país, o se abre la puerta para que otros países puedan competir, o depende del deporte? Me imagino que esa pregunta va en sintonía con lo que hablaste, Jaime, en la primera parte de tu exposición. O Patricia o Víctor quisieran contestarla. Sí, en este caso hay que ver cómo se obtuvo la plaza. Generalmente, lo que decíamos, si se obtuvo por número, por así decirlo, cuantitativa, o en este caso por nombre, ¿no? En ambos casos también es, por ejemplo, si México ganó, no sé, una plaza también en pentatlón moderno, ¿no? Y todavía no tiene nombre, o sea, hay que ver ahí también los procesos internos, como bien lo comentaban, ¿no? Y los procesos selectivos para que al final saquen el nombre de quién es el que tiene derecho al final de acudir. Por eso hablábamos también un poquito de la parte metodológica, el que ahorita esté en su mejor forma deportiva, el siguiente año tal vez no lo esté, ¿no? No lo sabemos, pero ahí también es lo que les comentaba, si es una plaza nominal, si no lo es, si no, para ver ahora sí que a quién se le da ese derecho por parte de ese Comité Olímpico Nacional. Profe Jaime, ¿le gustaría?
quería añadir a lo que dijo Patricia, que coincido totalmente, el hecho de que varía por deporte también cómo se sustituyen las plazas que se rechazan o se pierden. Es decir, si se pierde alguna plaza, en el caso de las nominales, si hay un atleta que la asignación era nominal y se pierde por lesión o por dopaje o por suspensión, por lo que sea, hay que ir al manual de clasificación de cada deporte que establecen toda una guía de cómo se redistribuyen esas plazas que se pierden por X o Y razón. En algunos deportes, esa plaza regresa a la Federación Internacional. En otros deportes ya se establece que pueden ir al próximo, en el caso que fuera por ranking, por ejemplo, o en otros casos, dependiendo, por ejemplo, le pongo el ejemplo de atletismo en los relevos, como es un grupo por relevo y el relevo, el cupo es del país, no es del atleta, pues el país, el CON, pudiera sustituir a ese atleta. Así que, además de lo que mencionó Patricia, tendríamos que mirar el manual de clasificación publicado y aprobado por el Comité Olímpico Internacional dentro de cada deporte, a ver cómo se redistribuyen las plazas en caso de que el atleta que lo obtuvo la perdiera. Muchas gracias, profe. Hay otra pregunta Diego Castillo. ¿Cuáles serían los principales elementos para tomar en cuenta para un cambio de fecha de eventos multideportivos en América? Dígase Juegos Panamericanos, Sudamericanos, Centroamericanos y del Caribe y Centroamericanos. ¿Alguien quisiera proponer alguna respuesta? No sé, Víctor, si quieres aportar ahí. Yo creo que hoy día, y creo que podemos estar todos de acuerdo con esa premisa, tenemos más dudas que certeza sobre clasificatorios, competiciones que han sido pospuestas, y lo que diría, sin comprometer a los comités y a las organizaciones, es que tenemos que esperar que cuando es el momento preciso, que todas las medidas de todos los involucrados, de los países de todos los involucrados se van a levantar. Lo mismo con lo que comentaba el compañero Jonathan por el chat de las restricciones migratorias. Hay que ver cuándo se vuelven a abrir fronteras en todos los países y cuáles son las implicaciones que este tema va a tener en el cambio de sede posible, porque puede ser que un país quede más afectado que otro, o tarde más en terminar de controlar la situación. Tenemos que recordar que una de las consideraciones que se hizo para suspender los Juegos Olímpicos es que los atletas decían, vamos a estar todos los atletas en una villa deportiva y hay mucho riesgo de contagio de diferentes países del mundo. Entonces, esa medida, hasta que no haya una directriz clara de los encargados de salud, la autoridad sanitaria de cada país, pienso que sería jugar en posición adelantada. Dar una opinión más concreta al respecto. No sé si Jaime o Patti puede agregar algo a eso. Sí, yo creo que ahí... Hola, ¿la Patti se quedó pegada o...? Sí, se quedó. Bueno, en lo que regresa a Patricia, yo creo que Víctor comentó dos cosas. O sea, yo creo que atendió dos preguntas, si no me equivoco. Atendió la pregunta de los elementos para tomar en cuenta cambios de fecha en los eventos multideportivos en América, y la otra es el asunto de las restricciones migratorias. Atendiendo a la primera, coincido con el comentario general de Víctor. Ahora mismo los juegos, la consideración particular que pueden haber o que yo he escuchado particularmente en los juegos que van a ser en el 2021-2022, yo no creo que por ahora los Juegos Panamericanos en Santiago tengan un gran problema de fecha. Todavía nos faltan 3 años y creo que el efecto va a ir disminuyéndose, y entiendo que por ahora están seguros los Juegos Panamericanos en términos de su fecha. Pero ya se está hablando que los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, se pudieran adelantar
porque inicialmente en Cali, Colombia, iban a ser los Juegos Panamericanos Junior, iban a ser a finales de junio, quizás principios de julio, y estarían muy pegados ahora a los Juegos Olímpicos, y se está hablando moverlos un poco hacia mayo. Las consideraciones particulares que van a tener estos multijuegos van a ser el choque con los calendarios de las federaciones internacionales, campeonatos mundiales, Grand Prix, eventos de alta envergadura, los clasificatorios olímpicos, porque una de las cosas que tenemos que mirar es que los Juegos Olímpicos es el único evento a nivel mundial que tiene la capacidad para limpiar el calendario. Es el único evento que logra limpiar el calendario, sacando a la Major League Baseball, ¿verdad? Que nada le limpia el calendario a la Major League Baseball, sigue corriendo, pero fuera de la Major League Baseball en Estados Unidos, todos los eventos internacionales de las federaciones internacionales se suspenden, no hay nada que compita con los Juegos Olímpicos. Ese poder de limpiar el calendario no lo tienen los Juegos Centroamericanos, no lo tienen los Juegos Sudamericanos, no lo tienen los Juegos Panamericanos tampoco. Así que la idea es buscar esa fecha estratégica para que incida lo menos en los calendarios de otras federaciones internacionales que no van a suspender sus eventos por darle espacio, por ejemplo, a unos Juegos Sudamericanos o unos Juegos Centroamericanos. Gracias, profe. Pati, te había caído. Diga, profe. Diga. No, que Pati regresó. Después de Pati quería comentar algo sobre las migraciones. Gracias. No, es que se fue el internet, se fue la luz y se fue todo el internet. Pero bueno, estamos en vivo y pasa. No, nada más retomando lo que decía Víctor, efectivamente nos vamos a, o sea, es muy pronto el decir que si se van a, si el calendario se va a llevar conforme al ciclo olímpico. La verdad es que hoy por hoy no sabemos cuáles van a ser las medidas conforme a la autoridad de salud que van a establecer en los diferentes países. Puede ser que sea diferente en la región Centroamérica a que sean unos Juegos Asiáticos de manera diferente. ¿Sí me explico? Entonces ahí tenemos que ver las circunstancias de cada uno de los países y de regiones. Al final de cuentas, pues buscar salvaguardar la seguridad. Hay un principio en derecho deportivo que es el principio pro competición, o sea, que se busca que esa competencia subsista. Sin embargo, ante la pandemia, pues hemos visto también que se han que se han tenido que posponer varios eventos, ¿no? Por esta situación. Entonces, es muy apresurado comentar si se van a llevar a cabo de esa manera, ¿no? O va a haber circunstancias como en este momento, o un segundo, ¿cómo le llaman? Reaparición, ahorita se me fue la palabra, del virus. Entonces, podemos también hablar de una postergación, pero hoy por hoy no lo sabemos, ¿no? Eso nada más era lo que quería comentar. Un comentario, ¿verdad? Quería hablar sobre las subsedes, una pregunta que hicieron con relación a las subsedes, hacerlo en otro país debido a las limitaciones migratorias. Las subsedes siempre son una controversia muy grande con los multijuegos. Normalmente a los comités organizadores no les gustan las subsedes. Las subsedes usualmente son la excepción y no la regla. Incluso subsedes que se hacen dentro del mismo país crean mucha controversia. Me explico. El maratón en Tokio se movió a una subsede muy lejos de Tokio. Y hubo mucha pelea, hubo mucha discusión, hubo mucha controversia, porque una de las ideas particulares de los Juegos Olímpicos es que se celebren dentro de un radio particular, utilizando a la Villa Olímpica como epicentro, para crear un ambiente festivo, deportivo, multicultural. Y en la medida en que se crean más subsedes, se desparrama esa esencia multicultural y de amistad, que es uno de los valores olímpicos. Así que las subsedes nunca son simpáticas para los comités organizadores. De hecho, otra gran controversia se ha desatado con los Juegos de París 2024, cuando el comité organizador de París 2024 dijo que el surf se iba a tener que celebrar en Tahití, al otro lado del hemisferio, porque Francia no tiene los elementos para celebrar el surf. Aceptó el surf como parte del programa, pero está apuntando a Tahití, que es un departamento francés, pertenece desde el punto de vista político a Francia, y por lo tanto dice, bueno, todavía sigue siendo en Francia, pero está en el Pacífico. Y eso ha creado una controversia gigante. En ese sentido, hacer subsedes en otro país, yo creo que va a ser el elemento de última opción, y si hay que hacer quizás con uno, quizás con dos, pudiera ser, pero los japoneses, no es que yo sea experto en la cultura japonesa, pero en la interacción, los japoneses son muy disciplinados, muy organizados,
y yo, si la pandemia se los permite, ¿verdad? Y está dentro de su control, ellos van a hacer todo lo posible porque todos los eventos se celebren dentro del territorio japonés, en mi opinión. Parece que a lo... Dale, Víctor, un segundo. Víctor viene, aprovechemos la palabra de Víctor que va a tomarla también para ser el primero en responder la pregunta de Luis Marcondes. Entonces, ahí, Víctor, agregas lo que quisieras agregar y damos paso a la pregunta de Luis, que dice, ¿es posible hablar que el deporte haya sido uno de los principales fenómenos sociales del siglo pasado, pero ya en la era digital no tiene el mismo interés para las futuras generaciones? ¿Cómo piensan que será futuramente el deporte, educación, salud, ocio y rendimiento con los impactos de la nueva era digital que estamos entrando para los tres cracks? Así que partimos por Víctor, que Víctor quería acotar algo antes, luego Patti y finaliza Jaime. Yo creo que si es que no hay más preguntas hasta acá, vamos a terminar con la pregunta de Luis también, agradecerle por estar acá. Así que vamos, partamos con Víctor. Ok, partiendo de el qué pasará, cómo será, cuándo se verá, yo quiero tomar la opinión de este lado de lo que corresponde en Estados Unidos, hablar de lo que ha dicho en reiteradas ocasiones ya encargado de el grupo de trabajo de la pandemia del coronavirus. Él ha dicho que lo importante es tener la posibilidad de hacer todos los tests posibles y tener también la vacuna. Sobre la vacuna se refirió a lo más temprano en enero de 2021. Y todos los tests no lo ve posible porque no lo hay para todos los ciudadanos. Y como lo comentaba mi compañero Jaime, hay que evaluar qué va a pasar primero o a quién se le van a dirigir los insumos primero, a la población o al deporte. Y entiendo que la población viene primero. Entonces, todas estas circunstancias vienen a impactar el desarrollo futuro de la competición o la anudación. Lo que yo veo es que vamos a estar en esto hasta que lleguemos a ese río y crucemos ese puente cuando toque cruzarlo. De momento es prematuro. Sí se está trabajando el Comité Paralímpico Internacional, el Comité Olímpico y la Organización Mundial de Salud en encontrar medidas que ya tengan un protocolo de reanudación de las competencias, tanto para la reunión como para la competición en sí. Pero son comisiones y grupos de trabajo que todavía están en desarrollo. Y enfocado desde mi punto de vista, contestar a Luis que expuso su pregunta. Primero que nada, agradecerle también por su invitación y comentarle el caso particular de algunos atletas paralímpicos que se unieron para de manera virtual correr el maratón de Boston que fue suspendido, y lo que se hizo fue que colocaron su equipo de manera estacionaria en su casa y se conectaron con un Zoom como el de ahora para correr por un espacio de, si no falla la memoria en este momento, 1 hora y 18 minutos. Entonces, estamos ante una era digital. El Comité Paralímpico de los Estados Unidos ha lanzado una campaña que se llama Adapt at Home, Adapta en Casa, donde le facilita a través de medios telemáticos entrenamientos a sus atletas para que puedan mantener la forma. Y tenemos también el tema de los eSports que está en franco desarrollo. Entonces, estamos ciertamente ante una nueva era, ante las puertas de una nueva era para el deporte y para el mundo entero, porque ni el deporte ni nosotros vamos a ser los mismos
cuando esta crisis acabe. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias y ya no hablo más para que no me saquen del juego. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Vamos, Pati. Perfecto. Primero saludar a Luis, en este caso el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, que nos hace también el honor de acompañarnos y de apoyar esta sesión. Efectivamente, y ahorita ya lo tocó en el último punto, Víctor, el tema de los eSports ha tomado una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque ya estamos contextualizándonos, estamos en una era donde ya la cuestión digital ya nos rebasó, ¿no? Aunque hay muchas opiniones encontradas en el tema de los que se dedican a la cultura física a favor, en contra de los deportes electrónicos, ya es algo que nos rebasó. Las generaciones que anteriormente se sentaban ante un televisor a ver los Juegos Olímpicos, ¿no? Hoy los chicos de ahora, los jóvenes, no se sientan frente al televisor, están todo el tiempo, si ustedes lo ven, frente a un celular, frente a una pantalla, y precisamente la idea es llegar a ese tipo de generaciones. Ahora, aquí es importante señalar que no todos los videojuegos son considerados deportes electrónicos o eSports, ¿no? Tienen que tener ciertas características, y en este sentido, el Comité Olímpico Internacional no ha dado totalmente una luz verde, sin embargo, pues ha dado un reconocimiento como modalidad deportiva, pero sí ha dicho cuáles en este caso deportes electrónicos no serían parte, si fuera el caso, del movimiento olímpico. Por ejemplo, los famosos first person shooters, ¿no? O sea, donde estás en primera persona disparando, aquellos también videojuegos donde son violentos o que vayan en contra de los valores olímpicos. Entonces, aunque no hay un blanco y negro total, ¿no? Por parte del Comité Olímpico Internacional, ha dejado como que entrever una puerta respecto al tema de deportes electrónicos. Sin embargo, aquí la pregunta es, hoy por hoy, en la pandemia, algo cambió. Eso es un hecho. Hoy por hoy cambiamos como sociedad, estamos frente a una computadora, frente a un dispositivo, ¿no? En este caso, que hace algunos años a lo mejor no hubiéramos estado, tendríamos que habernos desplazado hasta Chile, hasta Puerto Rico, hasta Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy eso ha cambiado. Lo que tenemos que ver nosotros desde ese punto de vista o desde el tema de cultura física es cómo balanceamos o cómo vamos a balancear el tema de los deportes electrónicos con el tema, en este caso, de cultura física o la activación. Es decir, no podemos estar todo el tiempo frente a un ordenador. Ahora, en el caso de los deportistas ya o los jugadores, perdón, ya profesionales, en algunos países lo consideran como ciberatletas, no solamente tienen este tema de estar frente a una pantalla, frente a un dispositivo, sino que también tienen un régimen alimenticio, tienen en este caso un preparador físico, un psicólogo. Entonces también hay que mover un poquito ese chip que tenemos de este chico que está sentado 8 horas frente al televisor, frente al dispositivo, jugando con obesidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar también ese balance, ¿no? Desde nuestra trinchera, decimos acá en México, ¿no? Desde nuestro ámbito de aplicación, para tener ese balance entre la actividad física, el tema de los deportes electrónicos, que hoy por hoy es un hecho. Si entras a Juegos Olímpicos o no, no sabemos, pero ya es una industria que nos ha incluso rebasado y ha rebasado inclusive las transmisiones que se hacen inclusive a nivel profesional de NFL, NBA, etcétera, ¿no? Entonces, es una realidad hoy por hoy. Muchas gracias, Pati. Profe Jaime, adelante. Bueno, yo tengo no una visión distinta, sino un ángulo un poco. Yo estoy en otro ángulo. Creo que el ángulo de Patricia y de Víctor coincido con ellos, pero me muevo un poco hacia uno de los lados para verlo desde otro ángulo. Yo lo veo de que el asunto digital, el mayor impacto es en la manera en que consumimos el deporte. Yo creo que todo este asunto de la era digital va a cambiar la manera en que nosotros, ¿verdad? Y perdonen que lo repita, consumimos el deporte. Antes el deporte se consumía de una manera lineal, es decir, la manera lineal en los años 80, incluso los 90, se consumía de manera lineal sentado frente a un televisor, y los únicos otros medios de comunicación por el cual podíamos consumir deporte eran los periódicos o quizás la radio. Ahora, la manera en que se consume el deporte se consume de distintas maneras. El televisor sigue siendo importante, y no solamente el streaming del deporte en vivo,
es que se consume por medio de data. Hay gente que puede narrar un partido sin haberlo visto, simplemente con la data que va recibiendo por medio de redes sociales, de lo que va pasando por Twitter, que van jugada a jugada, simplemente sin verlo, pueden saber lo que pasó al segundo. Así que el aspecto digital, yo creo que el mayor impacto es que ha cambiado las maneras y las plataformas en que consumimos el deporte. Ahora bien, desde el punto de vista del eSports, yo no sé si es que quiero ser ingenuo o demás, ¿verdad? Porque vengo del deporte tradicional donde había que salir y ponerse los tenis e ir a la cancha o ir al parque, ¿verdad? Quiero pensar que el eSports no va a sustituir al deporte en términos de actividad física. Y quiero pensarlo más como una nueva vertiente que hay que atender, pero que no va a sustituir al deporte como lo conocemos hoy en día. Ahora bien, sí hay que atender el hecho de que las nuevas generaciones no se identifican con los deportes tradicionales que nos identificábamos nosotros. Esto se ha manifestado, por ejemplo, en la inclusión del surf, que es un deporte que lleva muchos años, pero que dentro del movimiento olímpico no era un deporte olímpico. La inclusión de la patineta. La patineta lleva décadas, pero es un deporte que la juventud ha retomado y que se hace mucho a nivel de los jóvenes, y la patineta está en los Juegos Olímpicos. El baloncesto 3x3 es un deporte que apela a las masas y no es elitista en el sentido de que solamente los que están arriba en la cadena alimentaria del básquet lo pueden jugar, y está en los Juegos Olímpicos. La escalada de montaña va para París 2024. Los Juegos Olímpicos juveniles han incluido incluso el breakdancing como deporte. O sea, así que yo lo que estoy viendo, ¿verdad? Que todavía estamos muy temprano, es que el asunto digital sí es algo que tenemos que atender, pero yo lo veo que lo debemos integrar al deporte olímpico y no verlo como un sustituto, no verlo como un enemigo, sino como un complemento. Yo pongo un ejemplo. Yo recuerdo en los años 80, y yo creo que con esto estoy delatando mi edad. En los años 80 yo recuerdo que lo último en la avenida eran los videoclubs. Uno iba y cogía los VHS y los alquilaba por $2 o $3, ibas a tu casa y en una videocasetera veías películas. La gente decía que eso iba a ser la muerte de los cines. Luego vino el Netflix, vino el Hulu, ahora sí que van a morir los cines. La industria del cine ha continuado en crecimiento constante a pesar de Netflix, a pesar de Hulu, a pesar de los videoclubs. Los videoclubs murieron y el cine siguió. Así que en ese sentido, pensando en el ser humano como un ser social, el ser humano es un ser social, yo no creo que los eSports van a desplazar al deporte como lo conocemos, porque el ser humano tiene una necesidad de socializar y de interactuar. A pesar de los sistemas automatizados de servicio al cliente, nosotros queremos hablar con una persona del otro lado. A veces odiamos los sistemas automatizados. Así que yo creo que la estrategia es abrazar a los eSports como una nueva vertiente, pero no verlos como una amenaza de que va a sustituir al deporte, porque yo creo que el ser humano, el deporte es una manifestación de nuestra naturaleza de interactuar con otros, independientemente de lo interesante que fueran ser los eSports, los cuales a mí me gustan, jamás ni nunca va a sustituir el contacto humano. Y ejemplo de eso es que nosotros, en vez de ver conferencias pregrabadas, preferimos entrar aquí en Zoom para vernos en vivo y vernos las caras en este intercambio. Les agradezco su atención, a Sebastián por moderarnos también, a Patricia y a Víctor por ilustrarnos con sus conocimientos de perspectiva, y no, aquí a sus órdenes para seguir interactuando e intercambiando perspectivas en el deporte. Muchas gracias, Jaime. La verdad, los cierres fueron increíbles. También a acompañar al tema de los eSports, cabe agregar que los dispositivos de comunicación también probablemente nos pueden permitir que las clasificatorias se jueguen en los respectivos países de cada competidor, para que también se pueda promover el acceso a la cultura del deporte. Por ejemplo, los 400 metros, los 100 metros se pueden hacer en el Estadio Nacional de Chile, con todos los chilenos probablemente esperando o alentando a sus atletas para lograr una marca que le permite clasificar a unos Juegos Olímpicos. Quizás ahí puede ayudar a descongestionar un poco todo lo que es este panorama del mapa que comentaba Jaime, que va a ser muy complejo integrarlo en una ecuación tan compleja hoy en día. Así que les quiero dar las gracias.
por acompañarnos en este espacio. Este es el primero de muchos, por lo tanto, todo lo que aprendimos hoy en términos de contenido y en términos de forma, lo vamos a implementar en nuestro segundo conversatorio que viene más adelante. Les quería pedir antes, por favor, antes que se vayan, que pudieran activar sus cámaras y pudiéramos hacer un aplauso en lenguaje de señas para quienes nos acompañaron y yo poder hacer... Yo tengo 2 páginas en el Zoom, entonces vamos a hacerlo por parte. La primera, pedirles por favor que saluden, entonces yo voy a tirar un pantallazo de esto. Muchas gracias, están activando. Opa. Y ahora les quiero pedir nuevamente que lo hagan para hacerlo en la otra página. Muchas gracias. Entonces, les quiero agradecer por acompañarnos. Tenemos sus correos porque ustedes se inscribieron previamente, entonces junto a Víctor vamos ahí a enviarles un correo primero de agradecimiento y luego de nuestro ciclo de conferencias vamos a enviarles un reconocimiento y de agradecimiento también por escucharnos. Víctor, Jaime, Patricia, muchas gracias. Quiero dejar invitados también a las personas que participaron de esta conversación, que siga teniendo este interés, esta inquietud intelectual que nos comentaba Jaime, y que también invitamos a todas las personas a ser parte de esta discusión, que lo socialicemos, porque el deporte tiene que cambiar y si no vamos todos juntos no vamos a ir. Así que estén muy bien, muy buenas tardes, que estén muy bien, feliz Día del Trabajador también.